Baruch Hashem, muy buenas tardes, mis queridos amigos, mis queridos Talmidim. Hoy nosotros nos encontramos en el primero de Shabbat. Estamos en Rosh Chodesh, Baruch Hashem. Bendito sea el Creador. Nosotros estamos ahorita para entrar a los 13 principios de fe del todo creyente para hacer un retorno sano, limpio a nuestro pueblo Israel. Hoy nosotros iniciamos este segundo punto después de haber estudiado los 10 mandamientos, las leyes de Noah, la diferencia entre la ley oral y la ley escrita, Baruch Hashem. Entonces hoy entramos a estudiar estos principios que son muy importantes para la fe judía, para establecer las bases de nuestra querida casa Israel, Baruch Hashem. Entonces, iniciamos nosotros estos conceptos, ¿verdad? En donde nosotros sabemos que estos 13 principios de fe, verdaderamente el creyente tiene que tenerlos desarrollados porque son prácticamente la esencia, el pilar completo de nuestro pueblo. Entonces, esos tres principios figuran en la introducción del Ramban al Perej Helek, ¿verdad? Y los cuales son la esencia del judaísmo. Es importante que nosotros recalquemos en este contexto, ¿verdad? Por ser el más apropiado para ello, que los fundamentos de nuestra religión son los 13 principios. Entonces, a saber, el primer principio es que existe el Creador, es decir, una existencia absoluta, perfecta en todo aspecto posible, y ella es la causa de todo lo que existe. Entonces, es el Creador, ¿verdad? Nuestra esencia creadora, el Creador mismo. En él reside la posibilidad de ser de todo lo demás y por él existe. O sea, en él reside la posibilidad de ser de todo lo demás y por él subsiste, por él existe. O sea que todo lo que está en el mundo y lo que está fuera de este mundo vive solamente porque él lo sustenta. Entonces es absurdo suponer, ¿verdad?, que no exista, pues al dejar de existir, todo lo demás quedaría sin vida, se anularía completamente, no quedaría nada a excepción de él, porque él es el creador de todo. Entonces, no se anularía la existencia del Creador y en nada lo afectaría a él. Pues le basta consigo mismo para existir y no precisa de nada ajeno a él, ¿verdad? Como todo lo demás, nosotros necesitamos agua para vivir, comida para vivir, necesitamos muchas cosas que nos sustentan en este mundo para poder llevar nuestra vida hasta el momento de que nosotros lleguemos, nuestro cuerpo vuelva a la tierra y nuestro espíritu vuelva al Creador, ¿verdad? Entonces, desde los ángeles hasta nosotros que habitamos en esta tierra y lo que entre ellos hay, todo precisa de él para existir. Entonces, este principio invoca que lo dicho, ¿verdad? Que dice, yo soy el Señor tu Dios. Entonces, el segundo principio de fe del creyente es la unicidad del Creador. Entonces, es decir, saber que esa existencia, que es la causa
de todo esto es única. No hay otro, ¿verdad? No es una unidad que tiene semejantes, ni tampoco uno como un individuo de una especie, ni como un hombre que está compuesto y por lo tanto se puede dividir en varias unidades. Tampoco es como una unidad material que puede ser divisible infinitamente, sino que Él, bendito sea su nombre, es una unidad única, indivisible, que no hay otra igual en ningún aspecto. Y sobre este segundo principio, ¿verdad?, atestigua lo escrito, ¿verdad? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escucha, Israel, el Eterno tu Dios es uno. Baruch Hashem. Tercer principio es la negación de cualquier tipo de corporación de Hashem. Se refiere a saber que es único, que mencionáramos no es corporal ni fuerza en un cuerpo. O sea que el Creador no tiene cuerpo ni tiene una fuerza en un cuerpo. En el Sefer Bamidbar nosotros hemos leído que Hashem no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Entonces, asimismo, no le afectan aquellas cosas que afectan a la materia, como por ejemplo el movimiento, el tiempo, el reposo, no en forma constante ni casual. Es por eso, mis queridos amigos, que nuestros sabios descartan la posibilidad en él de una composición o división, afirmando en las alturas no existe sentarse ni pararse, no espalda ni frente, tal como dice el profeta en Yesayahu 40, 18 y 25. ¿A quién entonces se equipara Hashem, o con quién podréis compararle? ¿A quién me asemejaréis para que se me parezca? Dice el santo bendito él. Y si fuera corpóreo, mis queridos talmidín, se asimilaría en algún aspecto a los demás cuerpos. Entonces, todo pasaje bíblico que describe a Hashem con atributos físicos, tales como encaminarse, sentarse, hablar y semejantes, todo está expresado en un lenguaje figurativo. Así dijeron los sabios, se expresó la Torá en lenguaje humano y se han extendido bastante al respecto. Baruch Hashem. Entonces, este tercer principio es lo que nos encomienda al decir, Baruch Hashem, pues no han visto ninguna imagen, ya que él, tal como expusimos, no es material ni fuerza expandida en un cuerpo. Baruch Hashem. Cuarto principio, la eternidad de Hashem, saber que es este ser único al que nos referimos, es absolutamente eterno. Baruch Hashem. Nada de lo que existe fuera de él es anterior a él. Prueba de ello son los abundantes versículos que hablan sobre este tema, en especial el que versa en Deuteronomio 33, 27, que dice, el Dios desde tiempos remotos, Hashem. Quinto principio, él es apropiado, a él es apropiado alabar y servir, difundir su excelsitud y cumplir sus preceptos, y no a cualquier otro que esté por debajo de él, ya sean sus ángeles, constelaciones o cualquier tipo de ente, puesto que todos ellos
son limitados. No son ellos los que juzgan ni poseen libre albedrío para actuar como les place, sino solo a Hashem, y él es digno de glorificar. Entonces, asimismo, no es correcto apelar a nada ni a nadie para que nos sirva de intermedio entre nosotros y Hashem, ¿verdad? Sino solo hacia él deben ser dirigidas todos nuestros juegos y dejar de lado otro medio fuera de él. Quinto principio. Este quinto principio hace referencia todas las transgresiones referentes a la idolatría. Y la mayoría de la Torá hace alusión a esto. Si ustedes estudian la Torá conmigo, siempre se están dando cuenta que Hashem está diciendo no adoren, no hagan esto, no tal, porque la idolatría es una de las bases por las que Hashem ha destruido el mundo. Hashem ha querido destruir al mundo. El sexto principio es, existe la profecía, esto es, que en la especie humana existen individuos con potencial y cualidades sobresalientes y dueños de una plena perfección, con un espíritu sabio e inteligente, hasta adquirir una mente sublime. Entonces es cuando esta mente humana se apega a una mente superior, siendo iluminada intensamente por ella. A este tipo de individuos se le denomina profetas o neviim, y esa experiencia es la profecía, siendo esa su naturaleza. Entonces, aclarar más este tema sería como muy arduo y muy extenso, y no es mi intención, ¿verdad? Aportar pruebas irrefutables sobre cada principio, ni tampoco elucidar la esencia de esta perfección profética, puesto que para ello sería necesario como requisito incursionar y tener noción de todas las ramas de la sabiduría. Más solo vamos a enumerar los principios en forma esporádica. En cuanto a la profecía, ¿verdad? Abundan en la Torá eventos que atestiguan acerca de la profecía de varios neví, de varios profetas. Séptimo principio, la profecía de Moshe, nuestro maestro, ¿verdad? Entonces, el punto principal es saber que Moshe es el nivel superior, el maestro de todos los profetas anteriores o posteriores a él. Entonces, todos están por debajo de su nivel. Entonces, Moshe fue el selecto de toda la humanidad que captó respecto al conocimiento de Hashem más de lo que cualquier otro en el pasado, en el futuro, percibió o percibirá. Entonces, Moshe logró la superación humana hasta alcanzar el nivel celestial y mantenerse en la categoría de los ángeles. O sea, no se le interpuso a Moshe ningún obstáculo o velo entre él y Hashem. Entonces, asimismo, ningún impedimento físico ni carencia grande o pequeña en él se anularon por completo. Cuando él estaba en esa posición, su mente estaba conectada al Creador, Baruch Hashem. Entonces, desaparecieron todos los deseos, los impulsos y la voluntad, quedándose solo la mente. Y al respecto fue dicho, él hablaba con Hashem, no por medio de ángeles. Entonces, nuestra intención es esclarecer aquí en este tema maravilloso, echando luz sobre aquellos pasajes oscuros de la Escritura, ¿verdad? Explicar la expresión boca a boca. Hablaba con Hashem, con él, y el resto de los conceptos ocultos en este versículo. Ahora que empero visto que estos temas son demasiado delicados, ¿verdad?
y precisaríamos nosotros aportar muchísimas pruebas, antecediendo abundantes y largas introducciones y ejemplos. Además, requeriría explicar previamente la esencia de los ángeles y sus niveles en que se distinguen de Hashem. Bendito sea Él. Como así también ahondar en el alma humana y sus capacidades. Entonces sería imperioso también explicar los distintos términos con que se expresaron los profetas, dignos de ser aplicados a Hashem y a los ángeles. Asimismo explicar lo que el libro Balcomá, ¿verdad?, se refirió. Más aún todo esto no sería suficiente, y aunque quisiera resumirlo al extremo, nos demandaría por lo menos más de 1000 páginas. Por todo esto le dejaremos para otro compendio, mis queridos talmidim. Entonces, tal vez en el libro de la explicación de los dichos de los sabios, ¿verdad?, o quizás en aquel otro acerca de la profecía, vamos a incluir solamente, ¿verdad?, en uno especialmente dedicado a la elucidación de estos principios. Vamos a evocar estos principios nada más. Volviendo al tema de este séptimo principio, solo vamos a decir que la profecía de Moshe, nuestro maestro, se diferencia de las profecías de los demás profetas en 4 aspectos. Porque vamos a resumir esos 4 aspectos para poder aclarar un poco sobre este tema. Entonces, diferencia a cualquier otro profeta. No se comunica con Hashem directamente, sino por medio de un intermediario. En cambio, Moshe no precisaba de intermediarios, tal como dice en Bamidbar 12:8 o Números 12:8, que dice boca a boca hablaré con él. Segunda diferencia, todo profeta no recibe la profecía sino cuando están durmiendo, como versa en sueños nocturnos. Eso está en Bereshit 31:24 o Génesis 31:24. En sueños o visión nocturna, ¿verdad? Job 23:15 y otros ejemplos. Entonces es factible que le sobrevenga de día, pero luego que haya recaído sobre aquel hombre un profundo sopor, de forma tal que queden neutralizados todos sus sentidos y permanezca su mente libre, tal como ocurre al soñar. Entonces, esto es lo que se denomina visión o percepción. Sobre esto fue dicho con visiones divinas. Eso está en Ezequiel 8:3 o Ezequiel 8:3. En cambio, Moshe o Moisés, venía a él la palabra de Hashem aún en pleno día, en estado lúcido, mientras permanecía de pie. La voz surgía por entre los 2 querubines que estaban por sobre el arca sagrada, tal como dice: me revelaré a ti ahí y hablaré contigo por sobre el arca. Esto está en Shemot 25:22 o Éxodo 25:22. Entonces dijo el Altísimo: escuchad ahora mis palabras. Si surgiere o si saliere vuestro profeta, ¿verdad? Surgiere vuestro profeta, yo el Eterno en visión me manifestaré a él, en sueño haré con él. No es así con mi siervo Moshe, ¿verdad? Dice, boca a boca hablo con él. Eso está en Bamidbar 12:6 del 7 al 8. Entonces, otra diferencia, la tercera: todo profeta, al advenirle la profecía, aunque sea en visión y por medio de un ángel, se aflojarán sus fuerzas, su cuerpo se debilitará y se apoderará de él un profundo pavor, hasta sentir que su alma está por salir de su cuerpo. Tal como lo expresa Daniel cuando el ángel Gabriel habló con él en visión, y no quedaron
en mi fuerza, dice, pues la lozanía de mi semblante se convirtió en palidez de muerte y me faltaron las fuerzas. Eso está en el Tanaj, Daniel, capítulo 10, del 8 al 8 y al 9. Y más aún, dice, caí en profundo sueño con mi rostro hacia el suelo y dice, por causa de la visión me han sobrevenido dolores y no me quedan fuerzas. Daniel 10, 16. Entonces, no ocurría así con Moisés, sino que le sobrevenía la palabra de Hashem sin causarle temblor o debilitamiento de ningún tipo, tal como dice, y habló el Eterno con Moisés frente a frente, tal como habla un hombre con su prójimo. Eso está en Shemot 23:11 o Éxodo 23:11. Es decir, así como el hombre no se llena de pavor al hablar con su compañero, de la misma manera ocurría con Moisés. Él no se estremecía cuando le sobrevenía la palabra de Hashem, a pesar de estar Moisés en el grado supremo de cercanía a Hashem, como dice, frente a frente. ¿A qué hace alusión esto, mi querido David? Al profundo nivel de perfección mental, ¿verdad? Como lo dejamos nosotros expresado, porque en la mente del ser humano está todo, Baruch Hashem. Si hay una mente lúcida en conexión al Creador, no puede existir otro pensamiento diferente aquí. Cuarta diferencia. Los demás profetas no poseen la capacidad de profetizar en cualquier momento que lo deseen, sino solo cuando Hashem así lo dispone, pues es factible que pasen años sin que el profeta perciba ninguna profecía, o que el profeta pretenda saber algo por medio de la profecía y tenga que esperar días o meses hasta recibir la profecía, o sencillamente no se le revela. Entonces encontramos entre los profetas quienes se prepararon para alcanzar la profecía, tratando de lograr un ánimo alegre, tal como lo hizo Eliseo o Elisha, ¿verdad? Y ahora dice, y ahora traedme un músico, y luego le sobrevino la profecía. Mas es factible que no le sobrevenga visión alguna, a pesar de predisponerse para ello. En cambio, Moisés o Moshe, nuestro maestro, en todo momento que él quería lograba comunicarse con Hashem, pues está dicho, ¿verdad? En Bamidbar, capítulo 9, versículo 8, o Números, capítulo 9, versículo 8, esperad aquí y habré de escuchar lo que el Eterno prescribirá para vosotros. Y dice, habla con Aarón tu hermano y que no se acerque al santuario en todo momento. Eso está en Baikra, capítulo 16, versículo 2, o Levítico, capítulo 16, versículo 2. Entonces, explicaron los sabios, Aarón está en el nivel de no en todo momento, pero Moisés no está en el nivel de no en todo momento. Baruch Hashem. ¿Ok? Habiendo entendido estas cuatro diferencias, podemos entender por qué Moshe es nuestro único profeta, ¿verdad? Entonces, octavo principio de fe para el creyente. La Torá es de origen divino, Baruch Hashem. Esto es saber que toda la Torá que se encuentra en nuestras manos hoy en día es la que recibimos por mano de Moisés, nuestro maestro, y que en su totalidad procede de Hashem. En su totalidad, mi querido Talmidí, ¿verdad? Entonces, es decir, que la Torá se les reveló a Moshe en forma completa por parte de Hashem. Bendito sea él, elevado sea su nombre, Baruch Hashem. Entonces, esto es lo que se denomina metafóricamente hablar, Baruch Hashem. Ignorando cómo le llegaba la palabra de Hashem, a excepción de Moshe, que fue el que la recibió. No obstante, Moshe era cual escriba a quien le dictan y él escribía.
tanto los sucesos, los relatos como los preceptos. Es por ello que se le denominó a él escriba. Por lo tanto, no hay diferencia entre aquello que dice y los hijos de Ham, Cush, Mizraim, Put y Canaán, como dice Bereshit 16 o Génesis 16, o aquel otro, y el nombre de su esposa, Metabel, hija de Jafred, que está en Bereshit 36-39, o el que dice Timna era concubina, como dice Bereshit 36-12 o Génesis 36-12, con el que dice, yo soy el Señor tu Dios, que está en Devarim, capítulo 5, versículo 6, o Deuteronomio 5, 6, o Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Ese es Devarim 6.4 o Deuteronomio 6.4, puesto que todo es de origen divino y la Torah de Hashem es completa, pura, sagrada y verdadera. Emet, verdad. Y todo aquel que afirma que estos versículos, como los relatos, fueron agregados por Moshe, es considerado por los sabios y los profetas como un renegado, como aquel que está pervirtiendo la palabra de Hashem, pues rebaja a la Torá más que cualquier otro apóstata, ya que cree que en la Torá hay cosas importantes y otras superfluas, sin encontrarle sentido. Entonces, pensar de esta manera es esencialmente negar la Torá o negar que la Torá es de origen divino, mis queridos también. Entonces, afirmaron los sabios, aquel que sostiene que toda la Torá es de origen divino, a excepción de un solo versículo que no fue dicho por Hashem, sino que Moshe lo agregó de sí mismo, sobre él dicen las escrituras, ¿por qué la palabra del Señor despreció? Porque la palabra del Señor despreció, sino que cada expresión y explicación de la Torá posee mucha sabiduría y profundidad para aquel que la entiende. Entonces, siendo su sabiduría inconcebible, como dice, su medida es mayor que la tierra y más ancha que el mar, como dice Dios, capítulo 11:9. Por lo tanto, es apropiado que el hombre se encamine por las sendas trazadas por David, el ungido de Hashem, quien suplicó de esta forma: descubre mis ojos y muéstrame las maravillas de tu Torah. Eso está en Tehilim 119:18 o Salmo 119:18. Entonces, lo dicho anteriormente es válido también con respecto a la explicación que hemos recibido de la Torah. También ella es de origen divino. Aquellas cosas que ponemos en práctica hoy, por ejemplo, la construcción del azúcar, las 4 especies, el shofar, las filacterias y otros, es exactamente tal como Hashem encomendó a Moshe y él nos las transmitió, pues aquel mensajero es digno de confianza, bitajón. El versículo que atestigua acerca de este principio es el que dice, dijo Moshe, con esto sabrán que el Eterno me envió a realizar todas estas cosas, pues no han salido de mí. Eso está en Bamidbar, capítulo 16, 28. Noveno principio. Se refiere a la invariabilidad de la Torá. Es decir, que ya no cambia, ¿verdad? Es decir, que la Torá de Moshe no será anulada ni cambiada por Hashem, como así tampoco él la reemplazará por otra. Pues dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Asimismo no se le puede agregar ni quitar nada. Tanto la Torá escrita como la Torá oral, como está escrito, no le agregarán a ella ni menguarán nada de ella. Eso está en Devarim, capítulo 13, versículo 1, o Deuteronomio 3, versículo 1. Y ya hemos explicado lo que era necesario aclarar con respecto a este principio en la introducción, ¿verdad?, de la Mishnah.
Entonces, vamos al 10º principio. El elevado sea, conoce todos los actos del hombre y no le están ocultos. No es como aquellos que opinan, Hashem ha abandonado al mundo. Eso está en Ezequiel capítulo 8:12 o Ezequiel capítulo 8:12. Sino, más bien, ¿verdad? Como está escrito, grande en consejo y poderoso es Hashem, cuyos ojos están puestos sobre todos los caminos del hombre. Eso, y Yirmiyahu o Jeremías, capítulo 32, versículo 19, y fue dicho, y vio Hashem que se multiplicó la maldad del hombre sobre la tierra, como está en Bereshit 6:5, y más aún las quejas de Sedón y Amorá o de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Pues son inmensas. Todos ellos nos hablan acerca de este 10º principio, ¿verdad? Que Hashem conoce los actos del hombre y no le está oculto. Por eso el salmista David en Teilim, ¿verdad? De David decía, ¿a dónde, Creador, huiré de tu presencia? Si me fuera a la profundidad del mar, allí estarías tú. Baruch Hashem, no puede estar oculto nada de él. Principio 11. El exaltado sea, recompensa, escúchese bien, a aquel que realiza los preceptos de la Torá y castiga a todo el que transgrede sus prohibiciones. Baruch Hashem. Entonces, con respecto a la recompensa mayor, indudablemente se trata del Olam Abba, ¿verdad? Y hemos hablado mucho de esto en todos los shurim que hemos estudiado. El Olam Abba, el mundo venidero. Y el peor castigo es la aniquilación del alma. Ya nos hemos extendido lo suficiente con este tema, ¿verdad? Que nosotros, si estamos en contra de la Torá, eso nos extingue nuestra alma, nos borra de la faz del universo. Baruch Hashem. Entonces, apela a este 11º principio, lo escrito, ¿verdad? Y dice, y ahora absuelve su causa, de lo contrario, bórrame de tu libro. Eso está en Shemot 32:32 o Éxodo 32:32. A lo que le responde Hashem, aquel que haya transgredido contra mí, habré de borrarlo del libro. Fíjese usted, aquel que haya transgredido contra mí, habré de borrarlo del libro. Entonces, ¿qué nos comprueba esto? Nos comprueba que sabe quién transgrede y quién le es fiel para dar castigo a uno y recompensa al otro. Porque él es justo, mi querido también. El principio número 12, la época mesiánica. Es decir, saber con certeza, ¿verdad? Emuná shelemat, fe perfecta, fe completa, que Mashiach vendrá y no pensar que se atrasará y por más que se demore, lo aguardaremos. No se le debe asignar un tiempo a su llegada. Hay mucha gente que dice, el Mashiach está aquí, ya este es el tiempo de Mashiach. Mire, no crean eso. El 13 principio, el 12º principio de la Muná, para hacer un retorno completo de un judío, de todo lo que el judío debe creer, verdaderamente está en que nosotros no podemos hacer especulaciones, ¿verdad? No se le debe asignar un tiempo a su llegada, ni tampoco hacer especulaciones de las escrituras para establecer una fecha o una época de su surgimiento. Los sabios, mis queridos talmidín, sentenciaron, se entontezca o se ponga tonto, ¿verdad? El espíritu de los que sacan deducciones de la fecha. Asimismo, debemos saber que el Mashiach poseerá honra, grandeza, honor y superioridad, más que cualquier otro rey que haya existido.
Es nuestro deber engrandecerlo, amarlo y rogar por él, tal como profetizaron sobre él desde Moshe hasta el último de los profetas Malaquí, ¿verdad? O Malaquías. Todo aquel que pone en duda o se burla de la venida de Mashiach reniega de la Torah, pues en ella se asegura textualmente acerca de su llegada, tanto en el episodio de Bilán como en Devarim o Deuteronomio capítulo 30 del 3 al 5. O sea, parte de este principio es ser consciente que no se considera rey de Israel, sino solo aquel que desciende de la dinastía de David Jameles, del rey David, y en particular del rey Shlomo o del rey Salomón. Y todo aquel que contradice este punto reniega de Hashem y de sus profetas. 13º principio y último, que dice la resurrección de los muertos, ¿verdad? Entonces, por ser que se menciona a quienes son los que no tienen parte en el mundo venidero, quedando fuera de la congregación de Israel, es el lugar más apropiado para mencionarlos en forma ordenada y codificada, ¿verdad? Entonces, así observaremos que los 13 principios fueron ordenados en base a estos puntos que menciona la Mishnah, tal como lo veremos en esto que viene en esta nota. Los 13 principios, ¿verdad?, están divididos en 3 categorías. Primero, del 1 al 5, inclusive tratan acerca de Hashem. Del 6 al 9 hablan acerca de la profecía, y del 10 al 13 tratan de la recompensa y el castigo. Es factible que este orden, bendito sea Hashem, derive directamente de nuestra Mishnah, que dice: estos son los que no tienen parte en el mundo venidero, los que dicen que no habrá resurrección de los muertos, o que la Torá no es de origen divino, y los apícoros, o apóstatas, ¿verdad? Así, al decir resurrección de los muertos, se refiere a la tercera categoría, recompensa y castigo. Al decir que la Torá no es de origen divino, se refiere a la segunda categoría, acerca de la profecía. Y al decir apícoros, hace alusión a la primer categoría, acerca de Hashem. Así también observamos que en el Mishneh Torah el autor nos los cita todos los 13 principios juntos, sino que los primeros 9, los que tratan acerca de Hashem y los que tratan acerca de la profecía, los menciona y explica al comienzo del primer tomo Isodeja Torah, o fundamentos de la Torah, comenzando luego por los demás relacionados con Hashem, por ser los más importantes, trascendental y básico, y luego pasa al tema de la profecía, que depende de lo anterior. Entonces, después, la tercera categoría, la de recompensa y castigo, una parte es mencionada al final de este primer tomo en Ilhot Teshuvah, o leyes del arrepentimiento, ¿verdad? Ilhot Teshuvah, leyes de arrepentimiento, y otra parte, lo referente a la era mesiánica. Lo hará al final de toda su obra, al final de la tercera categoría, que figura al final del tomo de la obra. Probablemente se dé a la idea que tanto insistió el autor, ¿verdad?, de Kabbalah of Baruch Shamayim Beol Misbotah, es decir, la recompensa de un ser supremo y perfecto. Entonces, nuestro sometimiento absoluto a él y obediencia a lo que emana de su sabiduría, como ya lo describió extensamente cuando habló del servicio a Hashem por amor. Y es por eso que aleja el tema de la recompensa para el final. Es decir, la recompensa vendrá, pero no es lo más apropiado que sirvamos a Hashem por ello. El principio, en su máxima expresión, es saber, ¿verdad?,
en su máxima expresión, ¿verdad? Es saber, vamos a ver, que hay tres tipos de saber. El saber por tradición o testimonio. O sea, me dijeron que existe en tal lugar tal cosa, ¿verdad? El segundo, el saber por medio de los sentidos. O sea, una ciencia empírica. Por ejemplo, yo veo el cielo es azul. Y el saber lógico, ¿verdad? Que es la ciencia a priori. Por ejemplo, el entero siempre es mayor que el un medio, ¿verdad? O medio. Esta última categoría del saber es superior a las otras dos. Por ejemplo, por más que con mis propios ojos vea a alguien que introduce 2 caramelos en una bolsa, luego pone otros 2 y luego saca 5, sostengo sin lugar a dudas que se trata de un truco, pues lógicamente es imposible que 2 más 2 sean 5. Entonces, claramente nosotros vemos que al contraponerse el saber por medio de los sentidos contra el saber lógico, este último predomina. Entonces, análogamente, el saber lógico se antepone al tradicional o testimonio. Por ejemplo, si bien nunca nosotros estuvimos en ese lugar, ¿verdad? O en cualquier lugar, ¿verdad? Llámese la China, llámese Japón, sé que existe por medio del testimonio que hay un país que se llama así, o lo que me cuenta gente, pero si yo no sé si el anillo que me quieren vender es de oro o no, no puedo fiarme solamente en lo que me dice el vendedor, pues este tipo de conocimiento tiene valor siempre y cuando no haya interés de engañarme y que no contradiga la lógica. Por supuesto que en todo caso la excepción es el milagro, es decir, aquella situación en la cual la norma es violada momentáneamente para luego volver a la norma. No obstante, los milagros no atentan contra la lógica. Un milagro no puede sostener uno que son 3, pero siguen siendo uno. Aceptar la situación del milagro no contradice la lógica, aunque sí contradice las leyes naturales constantes. Entonces, mis queridos talmidín, nosotros podemos estudiar mucho más profunda todas estas leyes y todas estas cosas, todos estos principios de fe, de emuná del judío. Nosotros lo tocamos someramente porque no quiero ir mucho más allá, porque no quiero llegar que ustedes se confundan en los conceptos ni mucho menos, sino que es necesario de que ustedes estudien estos conceptos, estos 13 principios de fe y los atesoren porque es la base de su creencia, es la base en donde ustedes quieren llegar, es la base donde ustedes dijeron, yo quiero para mí volver a mi tierra, hacer teshuvah al pueblo de Israel, hacer un retorno completo, un retorno bueno. Entonces, hoy nosotros estamos estudiando este segundo punto y solo espero que sea verdad Hashem para ustedes de gran bendición para su alma, de que ustedes logren entender estos principios de fe. Los espero, mis queridos talmidim, para el tercer punto, que ya más adelante se los diré, y les voy a mandar el examen del primer punto y de este segundo punto para que podamos pasar al tercer punto sin ningún problema. Gracias.